Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Hoy tenemos un tema clave: ¿por qué es importante la protección de datos personales para el sector constructor? Y no olviden que Colombia Construye se encuentra en Bogotá, con las tomas de obra Stanley, visitando las obras de construcción más representativas de la ciudad. Y vamos a iniciar de una vez con la sección de tecnología sin zanja a cargo de ICTIS. Continuamos con nuestra sección Conozcamos sobre tecnología sin zanja. Hoy hablaremos sobre las razones ambientales para preferir el uso de las tecnologías sin zanja. Las obras urbanas a cielo abierto generan nubes de polvo, contaminando el aire con material particulado que es el más peligroso para la salud, ya que ocasionan bronquitis, catarros, asma o cáncer. Las volquetas dejan a su paso regueros de tierra en las vías. Adicionalmente, tumban los árboles que se encuentran a su paso para colocar las tuberías y generan ruidos insoportables para los ciudadanos. Las tecnologías de construcción en el mundo han avanzado en los últimos años para hacer las obras que requiere la sociedad, minimizando el impacto ambiental. Las tecnologías sin zanja para el mantenimiento de las tuberías de servicios públicos evitan completamente la contaminación del aire causado por la suspensión de polvo, porque no se requiere hacer excavaciones. Así de sencillo, las tuberías se rehabilitan o reparan por dentro del tubo existente, ya sea colocando un nuevo tubo, forrándolo o recubriéndolo con resina o concreto. De esta forma se prolonga su vida útil 50 años más. Ahora bien, para cambiar las tuberías fracturadas o instalar nuevas tuberías, solo se hace una pequeña excavación para introducir el equipo que ha de romper o excavar por debajo de la superficie. Hacen la excavación subterránea y van sacando el material húmedo. Por lo tanto, en el cargue y transporte no se presenta resuspensión de polvo en las vías. Se requieren muchísimos menos viajes de volquetas y con ello menos contaminación por dióxido de carbono. Como las obras se hacen subterráneas, no hay que tumbar los árboles porque pasamos por debajo de estos. Las tecnologías sin zanja tienen como fundamento impactar lo mínimo del ambiente y la movilidad. No nos ven porque hacemos las obras subterráneas para no incomodarlos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Sexto Congreso de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Agua, Energía y Vida. Bogotá, 27 y 28 de marzo. Centro de Convenciones El Cubo con subsidio. Mayores informes www.aprocov.co o al teléfono 745-2909. Asocreto y el Instituto del Concreto estarán realizando el 7 de marzo en Pereira el curso taller Bases y Suelos Tratados con Cemento. Informes en el teléfono 618-0018. Asociación Norteamericana de Alcantarillado NASCO y la Asociación ICTIS invitan al curso para inspectores de tuberías de alcantarillado que se realizará en Bogotá el 26 y 27 de febrero. El curso se dictará en español. Se entregará manual impreso a color y la certificación como inspector de tuberías de alcantarillado emitida desde Estados Unidos. Información 310-799-1039. asociacionictis@gmail.com, www.ictis.org. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asograva. Sexto Congreso de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Agua, Energía y Vida. Bogotá, 27 y 28 de marzo. Centro de Convenciones El Cubo con subsidio. Mayores informes www.aprocov.co o al teléfono 745-2909. En Colombia Construye,
el invitado del día. Colombia Construye lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Buscan en emisoras Radio Cordillera o en diferido. Entran a la página www.colombiaconstruye.com y saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, la Sociedad Colombiana de Productores de Concreto Asocreto, el Instituto Colombiano de Tecnología de Infraestructura Subterránea ICTIS, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, la Asociación de Ingenieros de Risaralda, AIR, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, ASOGRAVAS, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, las revistas Infoacero, Esquema y la inmobiliaria Inmovigar. Y nuestro tema de hoy: ¿por qué el sector constructor debe conocer sobre la protección de datos? Para ello nos acompaña desde Medellín Sol Beatriz Calle de Alemán, doctora en Derecho, profesora de cátedra y experta en protección de datos. Doctora Sol Beatriz Calle, bienvenida a Colombia Construye. Iniciemos. ¿En qué consiste el cumplimiento de la protección de datos personales? Un saludo muy especial para todos y muchas gracias por esta amable invitación. Básicamente podríamos dar dos respuestas en relación con esa pregunta. Por un lado, es un derecho fundamental. Se desarrolla a partir del artículo 15 de la Constitución Política, en el caso de Colombia, y como derecho fundamental es un derecho que se desarrolla a través de unas normas estatutarias, la Ley 1266 del año 2008 y la Ley 1581 del año 2012. Significa que para que yo pueda tratar datos personales, circularlos, hacer con ellos todo lo que las organizaciones, nuestras empresas hacen, pues yo debo primero tener en cuenta qué me están diciendo estas normas de protección de datos personales, qué es lo que yo debo hacer. Y muy importante entender que estamos hablando del derecho fundamental a que esos datos se protejan, a que las personas pueden poner sus quejas ante la autoridad de control, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Delegatura de Protección de Datos Personales, o bien pueden poner una tutela, porque como derechos fundamentales se defienden a través de estos mecanismos. Desde un segundo aspecto, yo podría decir que para el sector constructor la protección de datos personales es un habilitador de cumplimiento en el mundo entero para competir con los demás empresas que están en esta aldea global del siglo XXI. Es decir, hoy en día, tanto Europa como muchos países de Sudamérica exigen que los países y las empresas cada vez más cumplan con el respeto a la protección de los datos personales para poder hacer negocios globales, para poder hacer intercambio de datos y poderle, por ejemplo, ofrecer nuestros servicios. Piensen, por ejemplo, en la venta de apartamentos o la venta de inmuebles a personas que quieren invertir en Colombia. Si esos inversores son europeos, por ejemplo, necesariamente yo como empresa debo demostrar que estoy cumpliendo con las normas de protección de datos personales para poder recibir, imagínense ustedes, datos de identificación, datos patrimoniales, de compraventa, en fin, todo lo que un inversionista, por ejemplo, tendría que darnos para nosotros celebrar con ellos un contrato de venta de inmuebles. Entonces, si queremos ser empresas competitivas en el siglo XXI, sin duda, el cumplimiento de la protección de datos se vuelve un habilitador para hacer negocios viables y negocios seguros. ¿Cuáles son los aspectos principales que tratan las normas de protección de datos que usted menciona? Las normas que acabo de mencionar, digamos que desarrollan ese derecho fundamental y por lo tanto van a consagrar los derechos de los titulares, cómo se puede ejercer ese derecho al habeas data. El derecho al habeas data significa que todos los ciudadanos en Colombia tenemos derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se tiene de nosotros en bancos de datos públicos y privados. Entonces, estas normas tratan estos aspectos, hablan sobre estos procedimientos, nos hablan también sobre la calidad de las partes que intervienen en el tratamiento de datos, quién es responsable, quién es encargado.
Y podríamos decir, en mi criterio, que hay dos aspectos muy importantes sobre los cuales tratan estas normas. En primer lugar, consagran una serie de principios. Los principios son las reglas máximas, lo que tenemos como empresas que cumplir. Y en segundo lugar, hace una clasificación de los datos, especialmente la Ley 1581, que es el régimen general del año 2012, haciendo un hincapié en unas prohibiciones sobre el tratamiento de datos sensibles y datos especialmente protegidos de niños, niñas y adolescentes. Los datos sensibles son aquellos que tienen que ver con los asuntos más íntimos de una persona, sus creencias religiosas, su filiación política, sus preferencias sexuales, su origen étnico o racial, los datos de salud, los datos biométricos, todos estos son ejemplos que la norma nos trae sobre estos datos. Y aquí, podríamos decirlo en un sentido figurado, hay un campo minado, es muy importante tener en cuenta cómo se deben tratar esos datos y bajo qué parámetros, porque la ley los protege más sobre otro tipo de datos. Y en relación con los principios, ¿cuáles serían esos principios que la norma nos está señalando? El principio del consentimiento, es decir, la facultad que tiene el titular del dato en la mayoría, por regla general, de autorizar ese tratamiento de datos. La finalidad, es decir, el para qué yo le voy a informar al titular del dato que voy a usarlo, para qué voy a usarlo, para qué estoy constituyendo o conformando una base de datos. El principio de calidad, que significa que nuestra data debe ser cierta, veraz. El principio de pertinencia, solicitar datos que estén acorde con la finalidad, no más datos de los que realmente se requiere en un momento dado. El principio de seguridad es un principio fundamental que hace, digamos, un clic con todas las reglas y buenas prácticas internacionales sobre seguridad de la información, de las normas ISO 27001 y demás normas. Y eso lo que significa es que yo tengo que tomar medidas de seguridad sobre mis datos, medidas físicas, medidas informáticas, medidas administrativas. Y ese es el cumplimiento del principio de seguridad. El principio de circulación restringida significa que los datos no pueden circular de forma libre a cualquier persona, sino que solamente puede acceder a ellos quien esté facultado por el titular, por la ley o por un contrato. El principio de transparencia, todas las personas tienen derecho a acceder a su información personal, sea esta cual sea, y yo tengo la obligación como responsable de una base de datos de ser transparente, de informarle al titular y entregarle toda la información que yo tengo sobre él. El principio de confidencialidad, es decir, los datos son confidenciales, deben permanecer en reserva. Y el principio de responsabilidad demostrada, que significa que tenemos que estar preparados para demostrarle a la superintendencia la responsabilidad que hemos asumido, el cumplimiento de estas normas. Para el sector constructor, ¿cómo se deben cumplir estas normas? El cumplimiento de estas normas en Colombia realmente está determinado por un cúmulo de obligaciones y de deberes que se consagran tanto para los responsables del tratamiento como para los encargados de tratamiento. Y no solo para el sector constructor y todas las empresas que están alrededor de toda esta cadena productiva que se genera en este nicho, sino también para todas las personas que participan dentro de esa misma cadena, bien como empleados o como prestadores de servicio. En otras palabras, cumplir estas normas para el sector significa que yo mire cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis deberes, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha, digamos, resumido, ha determinado en algo que se denomina la guía de responsabilidad demostrada. Los invito a que la consulten, es una guía que está dispuesta en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, concretamente en lo que tiene que ver con protección de datos personales, y las exigencias que esta guía tiene pasarían más o menos por los siguientes puntos, que es lo que sería muy interesante que todas las empresas del sector que nos escuchan reflexionen sobre cómo han trabajado en esto o no. Lo primero que nos dice la guía es: usted debe crear un marco de gobierno al interior de su empresa con el apoyo de la alta dirección, de manera que se nombre un oficial de privacidad,
de manera que se nombre un comité de protección de datos personales que sea quien lidere